Bendiciones, reciban un cordial saludo sus pastores Moisés y Yasmín Laguado de la Iglesia Familia de Dios. Les enviamos un abrazo fraterno. No nos cansaremos de decirles que es una alegría para nosotros poder comunicarnos por este medio. Quisiéramos que fuese de manera personal, que nos pudiéramos volver a reunir en el templo, volver a congregarnos, pero mientras estamos en esta situación y mientras el gobierno no nos autorice, pues seguiremos transmitiendo vía online a través de las redes sociales. Y quiero volver a recordarles que ustedes son absolutamente necesarios en este momento. Siempre la iglesia ha sido necesaria, pero en este momento necesitamos de cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes sean esos guerreros valientes que comparten cada palabra, que comparten cada devocional, que se hacen partícipes de esa palabra, de ese mandato que el Señor nos dejó de ir y llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, no nos cansaremos de instarlos, de decirles, de recomendarles, compartan cada palabra, compartan cada devocional. Estamos en Facebook Live, estamos en WhatsApp, estamos en YouTube. Ahí en YouTube nos van a encontrar como Ministerio Familia de Dios, Ministerio Familia de Dios. Y cada prédica, cada palabra, cada devocional se está subiendo a nuestro canal y puede darle suscribirse ahí en el canal para que cada vez que nosotros montemos una prédica, un devocional, cada vez que nosotros hagamos una publicación, a usted le pueda llegar el aviso, usted pueda verla y pueda compartirla. Entonces, por favor, hágase partícipe de esa gran comisión que el Señor nos dejó de llevar el evangelio a toda criatura. Dijo el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es poder de Dios. Entonces no tenemos por qué avergonzarnos, ¿sí? Dale compartir a todos tus amigos, a todos tus contactos, y de esa manera usted también estará haciéndose partícipe en este momento de cuarentena. Tal vez no podemos salir a evangelizar, pero sí puede darle compartir. Está al alcance de un clic. Dale compartir a cada prédica, a cada devocional, y Dios hará la obra. El resto lo hará Dios. No se preocupe si la leen, si no la leen. Usted cumple con compartir el mensaje de salvación y no te preocupes que el Espíritu Santo hace su parte. Él hace también la obra, solamente que nosotros tenemos que hacer la parte nuestra. Vamos a orar, vamos a encomendar al Señor este tiempo, que hoy sea la palabra de Él obrando a través de su Santo Espíritu. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, y bajo la preciosa unción, ayuda, bendición y gracia de su Santo Espíritu. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias porque nos permites como familia reunirnos, Señor, en el Espíritu, cada uno allá en sus hogares con sus familiares, Señor, viendo a través de este medio la palabra, oyendo la palabra, Señor, y que sea tu gracia, tu favor, tu poder, Señor, obrando en bendición para cada uno. Permíteme, Señor, en esta tarde ser un buen instrumento en tus manos, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de mi boca, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que obre en cada hogar, Señor, en cada vida, en cada persona, Señor, que la palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual tú me la diste, Señor. Tuyo es el poder, tuya es la honra, tuya es la gloria, tuya es la majestad, Señor, por siempre y para siempre, Señor. Tú eres el que obras en todo y para todo, Señor. Rendimos, Señor, toda la alabanza a ti. Y que sea este tiempo, Señor, en el cual tu Santo Espíritu, Señor, obre en cada vida. Gracias te damos por todo, mi Rey. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El título de la palabra de hoy es: ¿haces entristecer al Espíritu Santo? ¿Haces entristecer al Espíritu Santo?
¿Y por dónde vamos a comenzar hoy la palabra? Como dicen por ahí el dicho, por el principio. O sea, no podemos entristecer al Espíritu Santo si no lo tenemos en nuestras vidas. Es necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros, con nosotros, sobre nosotros. ¿Y cómo hacemos para saber si tenemos al Espíritu Santo? Es sencillo, de verdad que es sencillo. Entonces, vamos a comenzar, como le dije, por el principio. ¿Cómo hacemos para saber si tenemos o no el Espíritu Santo? Es algo de lo que se ha especulado muchísimo, se han visto muchas cosas, muchas maneras en alguna doctrina de ministrar la llenura del Espíritu Santo, pero ¿qué dice la palabra? ¿Realmente qué dice la palabra? Entonces, es esa la verdad. Yo quiero que aliste Biblia. Si tienes Biblia ahí en su casa, alístela. Y si no la tienes, presta atención a cada lectura bíblica. Y hay una ventaja con la que contamos, y es que cada predicación que se está haciendo, cada palabra que se está haciendo, pues queda grabada, se suben a YouTube. Usted puede volver a verla por Facebook Live, puede volver a verla por YouTube, puede volver a repetir, ¿sí? Y aún si quieres tomar apuntes, toma los apuntes que sean necesarios. Pero sí me gustaría, por favor, como dicen por ahí, abróchese los cinturones, porque yo estoy seguro que la palabra de hoy va a ser de bendición. Si nos vamos a través de lo que dice la palabra, muchas dudas se van a despejar en esta tarde. Espero que el tiempo nos alcance, pero por favor, presta atención, porque yo estoy seguro que Dios hoy va a obrar de manera poderosa en la vida de cada uno. No porque Moisés sea el que esté hablando, no, sino porque si nosotros comprendemos, nos guiamos a través de la palabra y dejamos que el Espíritu Santo obre, Dios va a hacer cosas grandiosas en este momento. Entonces, por eso le digo, alístate si tienes Biblia en mano. Vamos a leer, vamos a comenzar por el principio. Como dice, suena redundancia, pero realmente por ahí es que tenemos que comenzar. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo obtenemos de verdad la llenura del Espíritu Santo? Hemos visto muchas cosas, inclusive que se salen de todo contexto, que se salen de todo lo que es bíblico, pero hoy quiero ceñirnos y ajustarnos a la palabra del Señor. Hemos visto cosas como golpes que a veces se le da a las personas para que reciban al Espíritu Santo, y definitivamente de bíblico no tiene nada. Vamos a través de la palabra, Juan capítulo 5, vamos a ver cosas muy sencillas, ¿sí? Le dijo el Señor en una ocasión a Nicodemo, antes de ir a Juan capítulo 5, en una ocasión el Señor le dijo a Nicodemo, eso lo van a encontrar en Juan capítulo 3, pero el tiempo no nos alcanza para citar todas las partes bíblicas de las que voy a hablar. Le dijo en una ocasión el Señor a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y de pronto Nicodemo se escandalizó y dijo, ¿cómo puedo yo ya con este cuerpo volverme a meter en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Eso no tiene ninguna lógica. Entonces el Señor le dijo, es que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo, del Espíritu, Espíritu es necesario nacer del agua y del Espíritu. Entonces, nacer de manera física es una cosa, nacer en el Espíritu es otra cosa. ¿Eso cómo sucede? ¿Cuándo sucede? Es necesario que a mí me empujen, me impongan manos para tener al Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice en Juan capítulo 5, versículos 24 al 30. Juan capítulo 5, versículos 24 al 30 dice así. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree, oído los pasos que nos dan las instrucciones que nos da el Señor a través de la palabra. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora
Y ha llegado ya, oído, ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora, o sea, viene más adelante el momento, viene la hora, dice el Señor, en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida eterna, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, dijo el Señor. Juzgo solo lo que oigo y mi juicio es justo. Pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Entonces, el Señor está hablando aquí de dos tipos de muertos. Uno, los que estaban muertos en el espíritu. El Señor dijo, es necesario nacer de nuevo, nacer en el espíritu. Y entonces el Señor dijo, mire, ciertamente les aseguro que el que oye la palabra, ¿cuál palabra? La palabra de Dios, y la cree, ¿cierto? Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo hago para nacer en el Espíritu? Tengo que oír la palabra de Dios y creerla, creer en el Señor. Dice también la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice, viene el tiempo, o sea, más adelante va a llegar en el momento en que todos los muertos, oído, todos los muertos, buenos y malos, van a tener que volver a oír la voz del Señor. Ahí sí no es si quieren y si creen, no, todos van a oír la voz del Señor, todos se van a volver a levantar, y los buenos serán, pues lógicamente, juzgados para bendición, y los malos serán juzgados por sus obras, por su maldad también, y también van a tener su recompensa. Entonces, van a ser dos momentos. En este momento, si usted oye la palabra y la cree, cree en el Señor Jesucristo, recibe la palabra del Señor, dice la palabra de Dios que entonces va a nacer de nuevo. ¿Cómo vamos a nacer en ese momento? En el Espíritu. ¿Cómo nacemos en el Espíritu? Sencillo, dice la palabra que nuestro espíritu estaba muerto en el pecado en el momento en que yo creo en el Señor Jesucristo. Las cosas empiezan a cambiar. Paso, dice la palabra, de muerte a vida, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hago? Dice ahí mismo en Juan, por eso les dije que tuvieran Biblia en mano, porque lo que no quiero, y vuelvo a hacer la aclaración, lo he dicho en muchas ocasiones, yo no quiero que más adelante de pronto usted diga, es que el pastor Moisés fue el que dijo. No. Por eso quiero que tenga Biblia en mano, si es posible tenga un cuaderno donde apuntar las citas bíblicas, y si no, pues de todas maneras te queda la herramienta. Ahí en YouTube se están subiendo todas las palabras para que usted pueda, a través de la palabra del Señor, no es por lo que el pastor Moisés diga, no, es lo que la palabra de Dios dice. Y dice también ahí en Juan, hace un momento les hablé de Juan 3, les he hablado de Juan 5, vamos a Juan capítulo 6, versículo 63, dice la palabra del Señor, el Espíritu da vida, oído, ¿quién da vida? El Espíritu. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es la palabra del Señor? Espíritu y vida. Cuando yo tengo al Espíritu de Dios y uno eso con la palabra, ¿se convierte en qué? En vida. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es necesario para cada uno nacer de nuevo? Nacer en el Espíritu, porque el Espíritu estaba muerto en el pecado.
Pues necesitamos creer primero que todo en la palabra del Señor. Quiero leer otra traducción, ¿cierto? De este versículo 63 del capítulo 6. La traducción al lenguaje actual dice así. Quiero que me presten atención, por favor. El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. ¿Quién es el que da la vida eterna? El Espíritu de Dios. ¿Quién pagó el precio? Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. ¿Quién da la vida eterna? El Espíritu Santo. ¿Cuándo sabemos que tenemos vida eterna? Cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es necesario que el Espíritu Santo esté en mí. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios cobre vida. Espero me esté haciendo entender y espero que estemos apuntando cada cita bíblica. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos del 8 al 11. Dice la palabra del Señor así. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Oído. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, dice el apóstol Pablo a los romanos, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo, oído, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En otras palabras, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? ¿Cómo sabemos que somos salvos, que pertenecemos a Cristo Jesús? Porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. No tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, no somos hijos de Dios, no somos de Cristo, dice el apóstol Pablo. Pero, si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. ¿Cómo tenemos vida eterna? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que somos salvos? Porque tenemos al Espíritu Santo. A veces nos han hecho creer que cuántos quieren tener al Espíritu Santo, que para poder tener al Espíritu Santo hay que hablar en lenguas y que tenemos que pasar adelante y a veces que nos den golpes, a veces que tiene que caerse, bueno, una cantidad de cosas que realmente no es bíblico. La palabra del Señor dice, ¿qué tengo que hacer para yo tener al Espíritu? Que mi espíritu está muerto en el pecado o estaba muerto en el pecado. Creer la palabra de Dios. Por ahí comienza todo. Eso es las citas bíblicas que estamos leyendo ahorita. Yo tengo que comenzar por oír la palabra de Dios, creerla. Y cuando yo empiezo a creer la palabra que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por mí para darme salvación y vida eterna y decido recibirlo en mi corazón, realmente lo que está sucediendo es algo sencillo, no lo vemos. Quisiera tener ahorita de pronto aquí unos frascos, ¿cierto? Con algún líquido oscuro y que poder sacar ese líquido y poder meter un líquido claro, transparente o una leche y decir, mire, así es lo que sucede. Eso es lo que espiritualmente sucede en la vida de cada uno. Cuando yo escucho la palabra y decido creerla y recibo al Señor en mi corazón, dice la palabra que nos lava, nos limpia con su preciosa sangre y nos sella con su Santo Espíritu para vida eterna. ¿Cuándo recibo entonces yo al Espíritu Santo? Cuando recibo al Señor en mi corazón.
Si yo lo he hecho de manera sincera, si yo le he dicho, Señor, perdona mis pecados, reconozco que soy un pecador, Señor, perdóname y creo en tu palabra, sé que moriste, ahora comprendo que moriste en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna, recibo, acepto ese regalo porque era impagable, pero por gracia tú me lo das. ¿Qué es lo que está sucediendo? No lo vemos. Porque dijo el Señor, así como el viento sopla, le dijo a Nicodemo, y no sabemos para qué lado va. ¿Quién ve el viento? Nadie. Pero sabemos que sopla, sí. ¿Lo sentimos? Sí. ¿Lo vemos? No. Igual es lo que sucede en mí cuando yo decido recibir al Señor en mi corazón. Y empiezo a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice la palabra que con su preciosa sangre me lava de todos mis pecados. Los tira al fondo del mar y no se vuelve a acordar más de ellos. Y me sella con su Santo Espíritu. En otras palabras, el Espíritu que es vida le da vida a mi espíritu. ¿Cuándo tengo yo al Espíritu Santo? Cuando lo recibí. Cuando recibí al Señor. Y empiezo a sentir algo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, algo cambia en mí. Eso es lo que debe suceder en ese proceso que inicia en la vida cristiana cuando recibo al Señor en mi corazón. ¿Cuándo tengo al Espíritu Santo? Cuando lo recibo. Y entonces he nacido de nuevo. ¿Cómo? He nacido en el Espíritu, porque es el Espíritu de Dios el que está en mí ahora. Le dio vida a mi espíritu y mora en mí, me sella. Es un proceso de lavado, es un proceso de ministración que el Señor hace y es un proceso de llenado que inicia en ese momento. Cuando termina ese proceso de llenado, no termina. Estamos continuamente siendo ministrados por el Espíritu Santo. Pero no podemos decir, ¿quieres recibir al Espíritu Santo? Vení para acá que yo te voy a imponer manos y entonces el Espíritu Santo tiene que entrar. No. ¿Quién soy yo para darle órdenes al Espíritu Santo? Tengo yo que escuchar la voz del Señor a través de la palabra, creerla, recibir la palabra del Señor que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Creer esa palabra, decidir abrir la puerta de mi corazón, como dice en Apocalipsis. El Señor está a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ese es el proceso. Tiene que ser un proceso real, natural, porque el Señor mira las intenciones del corazón. El Espíritu del Señor le da vida a mi espíritu. ¿Cuándo? Cuando yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ahora Jesucristo mora en mí por medio del Espíritu Santo. No es porque una persona me puso las manos y me dijo sea lleno. Eso yo lo respeto. Pero realmente cada persona tiene que comprender que cuando recibe al Señor en su corazón, el Espíritu Santo empieza a morar en cada uno. Ningún hombre puede darle órdenes al Espíritu Santo. Ninguno. ¿Quién es uno como ser humano para yo pretender ordenarle al Espíritu Santo? No es así. Y lo digo con mucho respeto a cada una de las doctrinas. No hay forma. Hoy en día pretendemos darle órdenes al Espíritu Santo y no es así. Desafortunadamente para muchas doctrinas, el Espíritu Santo hace como a Él le place, obra como a Él le place. No desprecia un corazón contrito y humillado, dice la palabra del Señor. En eso tenemos que estar claros. El Espíritu Santo entra en la vida de cada persona cuando de manera voluntaria
se recibe a Jesucristo como Salvador. Cuando yo le abro las puertas de mi corazón al Señor, entonces el Señor le da vida a mi espíritu a través del Espíritu Santo. Pero es de manera voluntaria, no porque alguien dé la orden. He oído frases como de que en la iglesia donde yo me congrego el pastor me impuso las manos y entonces recibí al Espíritu Santo. No, no se recibe al Espíritu Santo porque me impusieron las manos. Se recibe al Espíritu Santo cuando yo creo la palabra del Señor. El pastor es un instrumento del Espíritu Santo que es totalmente diferente. Cuando Pedro, ¿cierto?, fue a casa de Cornelio, le impuso manos para que todos aquellos gentiles, Cornelio y todos los que estaban en esa casa recibieran el Espíritu Santo. No. Dijo Pedro a los que estaban con él, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le negamos el bautismo en agua si ya el Espíritu Santo los bautizó? No fue por imposición de manos, fue porque esos gentiles creían el mensaje, creían el evangelio. ¿Cómo tengo yo la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo sé que el Espíritu Santo vive en mí? Porque yo decido creer la palabra del Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Entonces el Señor hace la obra. Yo le permito la entrada a mi corazón, ¿cierto? Y entonces nuestro Señor Jesucristo entra y empieza a vivir en mí, a morar en mí a través del Espíritu Santo. El hombre, el ser humano, llámese pastor, llámese profeta, llámese evangelista, llámese apóstol, llámese simplemente un siervo del Señor, ¿cierto? Puede ser instrumento del Espíritu Santo, para que bajo la dirección de Dios, de su Santo Espíritu, imponga mano sobre alguien. Claro que sí, ¿cierto? Y el Espíritu Santo entonces dote de dones, entregue talentos, ¿cierto? Pero es bajo la dirección y obra directa del Espíritu Santo. No es el hombre, no es el pastor el que da el Espíritu Santo, no es el pastor el que da dones ni talentos. Es el Espíritu Santo el que decide usarnos a sus siervos como instrumentos para entregar dones y talentos. Ejemplo. Puedo citar 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice así: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios, oído. Por eso te recomiendo, le está hablando Pablo a Timoteo. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. ¿Qué recibió Timoteo cuando Pablo le impuso manos? Recibió un don de parte de Dios. ¿Quién fue el instrumento? Pablo. ¿Quién lo recibió? Timoteo. ¿Y qué le estaba diciendo Pablo? Te recomiendo que avives la llama del don. ¿A quién le correspondía avivar la llama? Pues al mismo Timoteo. El Espíritu Santo comienza a morar en nosotros, en cada uno, cuando creemos la palabra, recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué nos corresponde a cada uno de nosotros? Avivar la llama del Espíritu. Eso sí le corresponde a cada uno de nosotros. ¿Cierto? Que por medio del Espíritu Santo el pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol, el siervo, ¿cierto?, donde te congregas, o alguno que te puso manos y te dijo, Dios te dice que tienes el don de profecía, Dios te dice que tienes el don de sanar enfermos,
Dios te dice que tienes el don de palabra, ¿cierto? Dios te dice que tienes el don de hablar en lenguas. ¡Oh, gloria a Dios! ¿A quién le corresponde avivar la llama? A cada uno de los que recibieron ese don. ¿Cómo avivamos la llama? Pues viviendo pegado del Señor, ¿cierto? Haciendo las cosas conforme a la palabra del Señor en obediencia y poniendo en práctica ese don. Pero eso ya le corresponde a cada uno. El Espíritu de Dios mora en cada uno, en cada persona que ha recibido al Señor de corazón y que cree en su palabra. Ahora, decir que creo en la palabra no significa que, ay, sí, yo creo. Ah, sí, yo creo. ¿Crees que Dios todo lo puede? Sí, pero apenas termina de leer la palabra o escuchar la palabra o que alguien te la diga, ahí mismo miras a ver cómo corres a solucionar en el mundo, porque usted definitivamente, en el fondo, no creemos en el Señor. Es con acciones, es practicando la palabra. Hacer que la llama del Espíritu se avive o se apague es responsabilidad de cada uno. Ahí es donde quiero llegar hoy precisamente. Todo lo que he hablado hasta ahora es para que entendamos que usted y yo, todo el que me está oyendo, todo el que me está viendo, si en algún momento recibiste al Señor en el corazón, le abriste las puertas a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entonces el Espíritu de Dios mora en ti. Fuiste sellado por el Espíritu Santo para salvación y vida eterna. En ti, en cada uno de nosotros está el Espíritu de Dios. Nosotros quisiéramos que las cosas fueran más fáciles, vivir diciendo mentiras, vivir conforme vive el mundo, ir al servicio, pasar adelante y que el pastor me imponga manos y me diga, sea lleno del Espíritu Santo, y ya fui lleno del Espíritu Santo, salgo y sigo haciendo lo que le desagrada a Dios, y en el otro servicio donde el pastor pregunte quién quiere ser lleno del Espíritu Santo, vuelvo y paso y vuelve y me imponen manos y yo digo, ay, fui lleno, pero salgo de la iglesia, salgo del templo y sigo haciendo las cosas del mundo. No, eso es un juego, eso no es verdadero. La llama, avivar la llama del Espíritu corresponde a cada uno. Que la llama se avive o que la llama se apague en mí, la llama del Espíritu Santo depende de mi vida. Depende de mi vida diaria en obediencia a la palabra del Señor o sin obedecer la palabra del Señor. Si yo no obedezco la palabra del Señor, pues yo estoy contristando al Espíritu Santo. Y por eso el Señor dijo, no contristéis al Espíritu del Señor con el cual fueron sellados. Si eres un hijo de Dios, en tu diario vivir, de tu diario vivir, depende que la llama del Espíritu Santo arda con más y más fuerza y su nivel de unción cada día aumente, vaya en aumento como la luz de la aurora. O de usted depende que la llama del Espíritu Santo disminuya hasta que se apague o se extinga. Y de pronto algunos van a decir, uy, eso es una herejía. La salvación no se pierde. Si el Espíritu del Señor está en usted, ya usted, ¡pum!, salvo. Y entonces de pronto usted va a oír algo como que es que está la doctrina de los que creen que la salvación se pierde y está la doctrina de los que creen que la salvación no se pierde. ¿De cuál doctrina o de cuál corriente es usted? Y déjeme decirle que esto no se trata de corrientes, lo digo con mucho respeto. Esto no se trata de corrientes, esto se trata de qué dice la palabra del Señor, porque es que esto no se trata de corrientes ideológicas. El hombre puede pensar lo que quiera. Se pueden formar 2, 3, 4, 5 o 1000 corrientes. Pero a lo final lo que va a prevalecer es la palabra de Dios. Punto.
El día que yo me presente ante el trono de la gracia, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, yo voy a ser juzgado conforme a la palabra. ¿A la palabra de quién? A la palabra de Dios, a su palabra que me la dejó escrita. Entonces, ¿importan las corrientes de los que creen si se salvan? Si se salva, no se salva, si la salvación se pierde o la salvación no se pierde. No, perdóneme, pero esto no se trata de corrientes, esto se trata de la palabra de Dios. Y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 6. Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 6. Dice la palabra del Señor así: oído, es imposible. ¿Es qué? ¿Qué significa imposible? Que no se puede hacer. Es imposible que renueven, oído, que renueven su arrepentimiento aquellos, oído, aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo. ¿Han tenido parte en qué? Y que han experimentado. ¿Qué se llama experimentar? Sentir, que han sentido la buena palabra de Dios, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. O sea, Dios le ha permitido experimentar el poder celestial. Y después de todo esto, se han apartado. Y después de todo esto, se han apartado. Es imposible, vuelve y repite la palabra, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Entonces, ¿se trata de si yo creo que la salvación se pierde o no se pierde? ¿O se trata de lo que está escrito en la palabra? Pueden haber corrientes que digan, no, la salvación no se pierde por ningún momento, por ningún motivo. Es más, a veces la gente dice, la salvación no se pierde, lo que pasa es que nunca la han tenido. Lo que pasa es que realmente nunca fueron salvos. Lo que pasa es que realmente nunca recibieron al Señor en el corazón. Pero aquí la palabra del Señor dice que es imposible, vuelvo y repito, que renueven su arrepentimiento a aquellos que una vez fueron iluminados, que saborearon el don celestial, que tuvieron parte en el Espíritu Santo, y que experimentaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidieron y después se apartaron. Dice, es imposible que renueven ese arrepentimiento, porque realmente lo que quieren hacer es volver a crucificar al Señor para vergüenza pública. Y de pronto me van a decir, ay pastor, pero es que esa versión que usted está leyendo no es. Se la voy a leer en la versión Reina Valera, 1960, que es la verdadera para muchos, ¿cierto? Porque es imposible, eso dice la versión Reina Valera 1960, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, gustaron y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Qué diferencia hay? Las mismas palabras, diferentes palabras, perdón, pero la misma conclusión. Ahora se la voy a leer en la versión Dios habla hoy. Porque a los que una vez recibieron la luz, ¿recibieron qué? Ahí no dice que no la tenían, ahí dice que la recibieron y saborearon el don de Dios
y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos. Pero más sin embargo les voy a leer otra versión, traducción al lenguaje actual, dice: pero los que dejan de creer en Cristo, oído esta versión, los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído en el mensaje de Dios, que el mensaje de Dios es la verdad, y con gusto lo hayan recibido como regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo que es bueno, lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. Le estoy leyendo 5 versiones. Y por eso yo digo, es que esto no se trata de la corriente que cree que la salvación se pierde o no se pierde. No, esto es lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios para todos: es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. A los que deciden separarse, o sea, ya estaban en el camino de Dios, pero decidieron separarse. Hablo de los que ya conocieron la verdad. Oído. Es que no han recibido, es que no pertenecían, es que no eran salvos. No, aquí dice: hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios. O sea, los que participaron también del Espíritu Santo. Esto no queda duda. Perdónenme a todos los que me están oyendo. Y disfrutaron del excelente mensaje de Dios y de los grandes poderes del mundo que están por venir. Cuando se separan del camino de Dios, ellos mismos están crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a la burla de todos. Mire, si usted y yo, préstenme atención, si usted y yo, después de recibir al Señor, después de que el Espíritu Santo le dio vida a mi espíritu, después de que fui sellado por el Espíritu Santo para salvación y vida eterna, después de que he saboreado, degustado, oído el mensaje de salvación, decidimos separarnos. ¿Cómo? Pero pastor, eso es imposible. El problema no es ese, el problema es que Satanás te va llevando lentamente. Usted va apagando la llama del Espíritu, que usted ni siquiera se va a notar que tanto te has alejado a diario de Dios. Y dice la palabra: después de que usted deje apagar la llama, va a ser casi imposible que usted vuelva a degustar. En otras palabras, es casi imposible que usted nuevamente vuelva a ser salvo. Entonces, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Yo se lo dejo a la palabra del Señor para no entrar en controversias. Lea la palabra, lea esa cita bíblica, ahí queda el mensaje grabado. Puede leerlo en todas las versiones que yo se las acabé de leer, y no hay forma en que usted diga que no. Entonces, ahora sí, después de toda esa antesala que yo he hecho para llegar a donde quiero llegar, y me perdonan si me paso hoy del tiempo, ¿cierto?, en la palabra, pero quiero que hoy realmente esta palabra sea de bendición para cada uno. Ahora sí, la gran pregunta, por eso dije al comienzo que de pronto usted diría, pues comenzar por el principio, qué redundancia. Ahora sí, la gran pregunta: ¿haces entristecer al Espíritu Santo? Ya entendiste que si recibiste al Señor en el corazón, ¿cierto?,
tienes al Espíritu Santo, porque algunos dicen, no, yo no quiero ser ministrado porque yo no quiero recibir al Espíritu Santo todavía, porque nos han dicho y nos han inculcado que el Espíritu Santo es solo hablar en lenguas. No, usted, si recibió a Jesucristo en su corazón de verdad y le recibiste como Salvador, como si escuchaste la palabra, escuchas la palabra y la crees, sencillo, el Espíritu del Señor está en usted. La pregunta es, ¿haces entristecer al Espíritu Santo a diario o no? ¿Vives afligiéndolo, contristándolo, perdón? ¿Entiendes realmente el riesgo que corres cuando hacemos entristecer, afligir, contristar al Espíritu de Dios? Porque es que la palabra del Señor ahí en Hebreos que acabamos de leer dice que cuando nosotros nos apartamos, cuando la llama se apaga definitivamente, qué difícil es volver. Qué difícil es volver. Para nosotros a veces es fácil decir, ay no, qué tanto, es con eso, ay no, el Espíritu de Dios me entiende, ay Dios me comprende, ¿cierto? No, el que tiene que comprender es usted y el que tengo que comprender soy yo, si realmente sabemos del riesgo que se corre de uno todos los días contristar al Espíritu Santo y apagar poco a poco la llama del Espíritu. Igual como la palabra del Señor dice, con la parábola de las 10 vírgenes, no me cansaré de repetirla. 5 estaban precavidas, 5 no, 5 dejaron apagar la llama y cuando decidieron regresar a ver si conseguían más aceite, la puerta se cerró. Ya no hubo tiempo, ya no hubo tiempo. Qué difícil es volver a encender la llama. El Señor por todos lados nos lo está diciendo, nos lo está advirtiendo y estamos viviendo en los últimos tiempos. Efesios capítulo 4, el libro de Efesios capítulo 4. Vamos a hacer una lectura lo más despacio y lo más rápido posible. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra, de qué es lo que nosotros hacemos para contristar al Espíritu. Efesios capítulo 4 versículos 17 en adelante vamos a leer y ojalá que nos rinda, porque quiero de verdad a la final de este tiempo que oremos, nos pongamos a cuentas con el Señor y podamos recibir hoy la Santa Cena en bendición, y estoy seguro que el Espíritu de Dios va a obrar cosas maravillosas en su vida. Pero era necesario que tengamos claras estas cosas antes de leer esta cita bíblica. Dice la palabra, vivan como hijos de luz. Vivan como hijos de luz. Y dice así, así que les digo esto y les insisto en el Señor. No solamente se los estoy diciendo, dice el apóstol Pablo, mire, les insisto en el Señor. Y hoy también Moisés Laguado, pastor de la Iglesia Familia de Dios, les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, no viva más como vive el mundo. No pretenda vivir como vive el mundo. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en esa época y hoy se lo digo yo. Muchos hijos de Dios, o los que decimos entre comillas ser hijos de Dios, pretendemos vivir como vive el mundo. Pero somos hijos de Dios. Pero yo vivo como vive el mundo. Y el apóstol Pablo dice, no vivan más con pensamientos frívolos como viven los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Esos del mundo, esos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza. ¿Han perdido qué? Toda vergüenza. Ahora, ¿miento o es lo que estamos viviendo hoy en día? Y el mundo dice que yo te puedo tener amigas, ¿cierto? Con derechos, sin derechos, novia, bueno, de todo. Se pueden vestir como quieran, ¿cierto? Se hace fácil
mostrar todo, y el Señor dice en su palabra, así es como vive el mundo, que ya perdieron toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Eso no es de los hijos de Dios. ¿Eso es de quién? De los paganos, de los del mundo. Y dice el apóstol Pablo, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron. No es la enseñanza que recibimos de Cristo Jesús. Ahora dice, si de veras se les habló y si de verdad se les enseñó de Cristo Jesús, según la verdad que está en Jesucristo, con respecto a la vida que antes llevaban. O sea, eso que supone que es la vida que antes llevaban, pero se supone que ahora somos hijos de Dios y esa vida ya no es la que llevamos. Antes éramos inmorales, antes habíamos perdido la vergüenza, pero ahora, si de verdad nos enseñaron acerca de Cristo Jesús y de la verdad que está en Él, esa vida ya no va con nosotros. Dice, con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse todo ese ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Qué tiene que ver eso con contristar al Espíritu Santo? Ya vamos para allá. Y dice el apóstol Pablo, debemos ser renovados en la actitud de la mente. Me quito el ropaje de la vieja naturaleza de lo que era antes y cambio la actitud de mi mente y me pongo el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Cuál es el ropaje de la nueva naturaleza en Dios? Justicia y santidad. Ese es el ropaje de la nueva naturaleza. Ese es el ropaje de un hijo de Dios. Por lo tanto, aquí viene lo bueno. Aquí comienza lo que yo necesito que me presten más atención. ¿Dónde están los hijos de Dios? Espero que allá en la casa estén levantando la manita, ¿cierto? ¿Dónde están los hijos de Dios? Y entonces dice, por lo tanto, dejando la mentira. ¿Dejando qué? Ya no hay mentiras. Cada uno sabe y yo sé, estoy totalmente convencido que cada persona que escucha este mensaje, cada persona que ve este mensaje, el Espíritu Santo en este momento le va a empezar a hablar a su corazón. Y le va a empezar a decir, tú todavía dices mentiras. Y si todavía hay mentiras en usted, discúlpeme, pero estás contristando al Espíritu Santo. Y si estás contristando al Espíritu Santo, ojo, porque la llama se empieza a apagar. ¿Me estás oyendo? ¿Me estás viendo? No te estoy juzgando. Estoy leyendo la palabra para que el Espíritu Santo hable a tu corazón en esta tarde. Todavía eres de los que dices mentiras. Estás contristando al Espíritu Santo que le dio vida a su espíritu. Y dice, por lo tanto, dejando la mentira. Hoy es un buen día para que dejes la mentira. Y dice, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Ahora dice, si se enojan, no pequen. Los hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo, ¿se pueden enojar? Sí, pero ese enojo no te puede llevar a pecar. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Usted se enojó en el día. Usted en la noche, ¿qué hace todavía enojado? Estamos aquí.
ni den cabida al diablo, dice. Ah, es que cuando yo dejo que el enojo pase para el otro día y pase para más días, ¿le estoy dando cabida a quién? Al diablo. Y si le estoy dando cabida al diablo en mi corazón, ¿a quién estoy sacando? Al Espíritu Santo. Sencillísimo. Ah, ahora viene lo de otro. El que robaba, que no robe más. El que robaba, que no robe. Uy, pastor, yo no robo ya. No. Ay, qué culpa que estemos en frontera. ¿Ah? ¿Qué culpa que el Señor me haya puesto aquí en esta frontera? Y otra vez va a hablar el pastor del contrabando. Sí, porque es que cuando usted compra mercancía, ¿cierto? Tal vez tienes un negocio, eres hijo de Dios, tienes un negocio, tienes una bodega, tienes una tienda, tienes un abasto, tienes cualquier tipo de negocio y usted dice, pero es que mire, comprar lo que me traen de Venezuela, lo que pasan por el río, a mí me lo dan más barato y mire, es que es de mejor calidad. Mire, es que echar gasolina de allá del vecino país, la gasolina es más buena y hasta prefiero pagarla más cara. Pero resulta que usted está evadiendo impuestos. Y cuando usted evade impuestos, ¿cómo se llama eso? Robo. Y la palabra del Señor dice, el que robaba, que no robe más. El que robaba, allá en sus casas me pueden ayudar a contestar. El que robaba, que no robe más. Sino que trabaje honradamente con las manos para compartir con los necesitados. Eso está más duro todavía. Porque es que el Señor ahora me manda a que yo tengo que comprar las cosas como debe ser, ¿cierto? Pagar los impuestos que debe ser, no robarle. Eso, que trabaje duro con mis manos y que le dé al que necesita. Estamos aquí. Ahora, yo pregunto, si estás haciendo de alguna manera partícipe de todo eso, estabas contristando al Espíritu Santo y tal vez ni te dabas cuenta. Algunos porque, ay no, yo no quiero tener al Espíritu Santo para hablar en lenguas. Pues si no tienes al Espíritu Santo no eres salvo. Porque para yo poder ser salvo, para ser recibido en el reino de los cielos, tengo que haber nacido del agua y del Espíritu. Y para nacer del Espíritu es porque el Espíritu de Dios le dio vida a mi espíritu. Por lo tanto, tengo al Espíritu Santo en mí. Cosas sencillas. Ahora dice la palabra del Señor, eviten toda conversación obscena. Eviten toda conversación, ¿qué? Por el contrario, que sus palabras contribuyen a la sana edificación. Y sean de bendición para los que escuchan. Ahí viene. No agravien al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí eso? Sencillo, si usted es mentiroso, si usted roba, si usted participa o dice, está en conversaciones obscenas, usted está agraviando al Espíritu de Dios. Sencillo, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura. ¿Abandonen toda qué? ¿Abandonen toda qué? Amargura. Uy, pastor, ¿cómo sabemos que tenemos amargura? Yo estoy seguro, tal vez no todo, pero un alto porcentaje de los hijos de Dios llegamos a los pies de Dios porque tuvimos algún problema, porque por algún motivo necesitamos de Dios. Pero la mayoría llegamos con la patica partida, como decimos. Tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente. Porque engañaron, porque quedamos en la quiebra, ¿cierto?
por divorcios, por cantidad de cosas, porque al fin y al cabo la iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es el templo? Un hospital donde llegamos heridos para que espiritualmente nos sanen. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchos tenemos esa raicita de amargura guardada, ¿cierto? Y si fue que me fueron infieles, o si fue que alguna mujer fue golpeada, cuando llega otra mujer que fue golpeada, es como si todo eso por dentro volviera a resurgir. ¿Qué es lo que está saliendo? Raíz de amargura. Pero la palabra del Señor me dice que abandonemos la amargura, que la debemos dejar a un lado. ¿Por qué? Porque eso agravia al Espíritu Santo. Eso choca con la presencia del Espíritu Santo. Eso apaga la llama del Espíritu Santo. Dice, abandonen la amargura, abandonen la ira, abandonen el enojo, abandonen los gritos, abandonen las calumnias y toda forma de malicia. O sea, la amargura, la ira, el enojo, los gritos, las calumnias y toda forma de malicia hacen que nosotros agraviemos, aflijamos, entristezcamos al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está tratando el apóstol Pablo? Pues de que nos cuidemos para que la llama del Espíritu Santo siempre permanezca avivándose. Y dice la palabra del Señor, más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, por tanto imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Y aquí sigue el apóstol Pablo. Uy, pastor, ¿no ha parado? No hemos parado. Aquí sigue la lista con lo que podemos agraviar al Espíritu Santo. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. O sea, si ni siquiera debe mencionarse, mucho menos practicarse. Ahora, ninguna clase de impureza o de avaricia, porque no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco deben haber palabras indecentes. ¡Ay! Se me salió. No vivimos diciendo así. ¡Ay, Dios mío, perdóneme, fue que se me salió! ¿Cierto? Yo estoy seguro que los que se han congregado en familia de Dios se van a reír, que siempre digo, la manera más fácil de uno probar a un hijo de Dios es que se pegue un machucón, ¿cierto? Ojalá con un martillo. ¡Pácata! A ver a cuánto se le sale un gloria a Dios, aleluya. Y a ver a cuánto se le salen otras cosas. Porque de la abundancia del corazón, ¡guácata!, habla la boca. ¿Quién lo dijo? El Señor en su palabra, no el pastor. Tampoco deben haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Eso lo dice la palabra. Ay, pastor, es que eso era un chistecito, ¿qué tiene de malo? Pero es que el Señor dice en su palabra que entre nosotros ni siquiera los chistes groseros. Dice, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe, dice el apóstol Pablo, con argumentaciones vanas. O sea, que nadie le diga, ay, pero es que tranquilo, eso fue una mentirita piadosa. Eso no es una mentira de verdad, fue una piadosa. Ah, no, tranquilo, que es que un chistecito no hace mal de vez en cuando, un chistecito. Ah, es que eso fue una canita al aire, tranquilo, que eso fue una canita al aire. ¿Cierto? O como dicen por ahí, ¿no? Ah, es que uno puede estar afuera con otras mujeres, que llega y está con la esposa y se santifica porque la esposa lo santifica, porque eso dice la palabra. Sí, ¿cómo no? Eso dice la palabra.
Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no se hagan cómplices. Mire, ni siquiera para uno hacerse cómplice de esos, de los que practican eso. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas. Porque da vergüenza mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que sale a la luz, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado en su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Los días son qué? Tengo que explicarles más. ¿Estamos viviendo días malos? ¿Estamos viviendo días malos? Claro que sí. Y dice, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. O sea, o apago la llama del Espíritu Santo o busco la llenura del Espíritu Santo. La opción la tenemos cada uno en nuestras manos. Cada uno toma la decisión. No es que ojalá y yo vuelva a congregarme y abran las iglesias para que el pastor ponga las manos y sea lleno. Perdónenme. El que usted sea lleno o no sea lleno del Espíritu Santo depende de usted, depende de las decisiones de cada uno y depende de la manera de vivir. El pastor de pastores, ¿Dios me puede usar para imponer manos? Claro que sí. Entre más busquemos la llenura del Espíritu Santo, puede el Señor poner un instrumento para que te dote de dones y de talentos, sí. Pero mantener la llama encendida del Espíritu en mi vida depende de cada uno. Por eso Él dice la palabra, anímense unos con otros, con salmos, con himnos, con canciones espirituales. Canten y alaben al Señor de corazón, dando siempre gracias al Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora sí la gran pregunta, ¿qué tanto agravias al Espíritu Santo? Dice otra versión, ¿cierto? No contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado para salvación, para redención. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo. Dice otra versión, no haga que el Espíritu Santo se ponga triste. Después de leer esta palabra, ¿qué tanto te muestra el Espíritu Santo de que lo haces entristecer a diario? Mire, en cantidad de veces en consejerías llegan las personas y dicen, ¿sabe qué, pastor? Yo me voy a separar. Ya no aguanto más. Me cansé. No, es que mi esposo vive saliendo con otras. No, es que mi esposo dice las mentiras y cree que uno es bobo, que uno cree, o viceversa. Es que mi esposa cree y yo me cansé. Ya me cansé de vivir triste, de vivir amargado, de vivir aburrido. No, ya me cansé de quedarme callado. Yo me separo. Y entonces la otra pareja, no, pastor, ore, porque yo ya decidí cambiar, ahora sí voy a cambiar. Y la otra persona dice, no, es que yo ya no le creo. Ya es tarde. Ya es tarde. Algunos
Dios permite que se reconcilien. Otros, tal vez la pareja está tan cansada que dice, ya no me interesa si cambia o no cambia. Ya no me interesa si es verdad lo que dice o no. Ya no quiero, ya no quiero. Y estamos hablando de casos terrenales. Ahora, la gran pregunta es, como dice en Hebreos capítulo 6, ¿cierto? Es imposible que renueven después de haber saboreado. Pero nos alejamos tanto del Señor que dejamos de creer. Y dice la palabra, es imposible que vuelvan a crucificar al Señor. No esperemos a llegar a ese punto, porque cuando lleguemos a ese punto tal vez sea el punto de no retorno. Tal vez ya no hay forma de reconciliación y algunos van a decir, no, pero es que mientras el Señor, claro que mientras el Señor no venga, siempre habrá oportunidad. Por eso le estoy predicando hoy, por eso le estoy hablando, póngase a cuentas con Dios, dejemos la mentira, dejemos el robo, dejemos el engaño, dejemos toda injusticia, porque a diario lo que estamos haciendo es agraviar al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para salvación, dice la palabra. Hoy es un buen día, hoy es un buen día. Si nosotros como seres humanos a veces decidimos no soportar más y ya dejar que todo se pierda, no importa las consecuencias, ya no quiero saber más de esa vida. ¿Qué tanto agraviamos al Espíritu de Dios a diario? Aún entre comillas diciendo somos cristianos, hijos de Dios. Cantidad de cosas. Aún estamos a tiempo. Aún la trompeta no ha sonado. Avivemos la llama del Espíritu de Dios en vez de cada día apagarla y apagarla y apagarla y apagarla. Va a llegar el día en que ni lo notas en el momento en que se apagó del todo. Y no permitamos que ese momento llegue. Hoy es un buen día. Hoy es día de Santa Cena. Yo te invito a que en este momento estoy seguro que el Espíritu Santo toca tu corazón. Porque vuelvo y repito, aquí yo lo único que soy es un instrumento del Espíritu Santo, al cual yo siempre le he pedido que hable a través de mi boca. Y también le pido que allá en este momento donde usted está en su casa o en el lugar donde te encuentres, que de igual manera sea el Espíritu Santo el que hable a tu corazón. Hable a tu vida y tomemos decisiones. Por eso dice el apóstol Pablo, por eso es necesario ya quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza y dejar de abrirle puertas. Hoy en día preferimos ver películas que ofenden a Dios, películas de brujería, de hechicería, películas de una cantidad de contenido terrible que ni siquiera notamos, porque ya a veces nos volvimos tan insensibles que ni notamos que estamos agraviando al Señor. Hoy en día los jóvenes con sus juegos, cada día no importa cuán más perversos se vuelven los juegos, y cada día les van pareciendo mejor. Entre más perversos los juegos, más les gustan. Y no nos damos cuenta que nos vamos hundiendo y hundiendo y hundiendo y hundiendo más. Y dice la palabra del Señor, va a llegar el día en que nos hacemos totalmente insensibles. Y qué difícil va a ser volver a saborear del don de Dios. Aún estamos a tiempo. Hoy es un buen día, un día de Santa Cena, para que tomemos decisiones, hablemos con el Señor y tomemos la cena diciéndole, Señor, que hoy sea un símbolo para de verdad volver yo a avivar la llama del Espíritu Santo. No se trata de una doble vida, se trata de una vida sincera con el Señor. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu. Señor, tal vez hemos vivido día tras día agraviándote, afligiéndote, entristeciéndote.
con nuestro accionar diario de mentiras, de inmoralidad, de robo, de cosas que te ofenden, Señor, que no son justas. Padre, que sea tu Santo Espíritu ministrando, precioso Jesús, que sea tu Santo Espíritu ministrando en cada corazón y en cada vida que ve, Señor, este mensaje, que oye este mensaje, y que podamos, Señor, tomar decisiones, que podamos, Señor, tomar la decisión de no afligirte más, de no apagar más la llama, sino por el contrario, de avivar la llama del Espíritu. Es decisión de cada uno y, Señor, te pido que sea tu Santo Espíritu ministrando en este momento a cada uno. Y declaro en tu santo nombre que toda obra del enemigo, todo yugo del enemigo se rompe en el nombre poderoso tuyo, mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Que cada uno pueda tomar esa decisión libre, Señor, de quitarse ese ropaje de la vieja naturaleza y colocarse, Señor, el de la nueva naturaleza, limpia en justicia, en verdad, Señor, la que proviene de ti. Aviva, Señor, la llama del Espíritu en cada uno. Todo el que estaba, Señor, como desanimado, que en este momento sienta, Señor, tu presencia, tu Santo Espíritu abrazando, llenando, ministrando cada cuerpo, cada vida, Señor, cada familia. Te lo pido en el nombre tuyo, que podamos tomar decisiones firmes, Señor, de abandonar toda amargura, toda ira, todo enojo, toda palabra obscena, toda mentira, todo engaño, Señor, y andar en la verdad, en justicia, en santidad, Señor. A ti rendimos honra y gloria, Señor. Que podamos tomar en este momento la Santa Cena en bendición, Señor, para vida, para fortalecer, Señor. Honra y gloria, Señor, sean a ti por siempre y para siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que alistes la Santa Cena, por favor, que la que has preparado allá en familia. Alistes tus vasos, tu jugo de uvas, tu vino, tu pan, reunidos en familia. Dice la palabra del Señor así: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Yo creo que con la palabra de hoy ha habido tiempo para que nos podamos examinar, y a eso los invito. Tomemos la cena. Es más fácil para muchos decir: no, yo no tomo la cena. Pero ¿por qué no ponernos a cuentas con el Señor? Hacer compromisos con el Señor y decir: Señor, hoy tomo la cena con mayor alegría porque hago el compromiso de colocarme ese ropaje, esa nueva naturaleza, de pedir perdón, de abandonar toda raíz de amargura. Eso es lo que el Señor nos ha llamado, nos invita a hacer, y que sea Dios obrando en la vida de cada uno. Yo los invito a que en familia se unan y vamos a tomar la cena, vamos a orar, vamos a bendecir ese pan, ese vino, y que sea el Señor obrando en cada uno. Yo invito también a mis hijos, a mi hijo, a mi esposa. Vamos a tomar la Santa Cena. Allá donde estás, creo que está muy bajo. ¿Ya? Amado Dios y Padre Celestial,
Nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu, Señor. Bendecimos, oh Dios, este vino, bendecimos este pan, Señor, y que seas tú obrando, Señor, como símbolo de esta cena en la vida de cada uno de nosotros. Que cada decisión que hayamos tomado, Señor, sea tu Santo Espíritu sellando, ministrando, fortaleciendo, Señor, para vida eterna, para salvación ante todo, Señor, pero también para sanidad de nuestros cuerpos, Señor, para sanidad de la economía, Señor, de cada uno, de cada familia representada, Señor. Desde aquí levantamos palabra de vida, de sanidad, de libertad en cada uno de los que oyen, Señor, este mensaje, y bendecimos, Señor, su vino y su pan, y que puedan tomar esa cena en bendición cada uno, Señor. A ti rendimos, oh Dios, honra y gloria, poder y majestad, por los siglos de los siglos, oh Dios. Amén y amén. Dice la palabra: yo recibí del Señor lo mismo que transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y te estamos esperando, Señor Jesús. ¿Pueden repartir la cena, por favor? Gracias. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque nos permites, oh Dios, en familia disfrutar, Señor, de esta cena como símbolo de ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Pedimos que sea de bendición y de vida, Señor, para cada uno. Y rendimos a ti, oh Dios, la honra, la gloria, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden tomar la cena ya en sus hogares también. Dios me los bendiga. Gracias por compartir todo este tiempo con cada uno de nosotros. Gracias por tenernos en cuenta y estar pendiente de cada mensaje. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea esta nueva semana que comienza laboral de bendición para cada uno. Amado Dios y Padre, gracias por todo. Te damos la honra y la gloria y te pido de manera especial en el nombre de mi Señor Jesucristo que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando para bendición, para salvación, para sanidad, para vida en cada uno y en cada familia aquí representada, Señor, en este momento. Damos la honra y la gloria, Señor, por todo. Que cada persona que escuche, Señor, que vea este mensaje, la bendición tuya la alcance, Señor. Bendición de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo para cada uno en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Salude a cada uno en su casa, en su familia. Abrácelos y declaramos que es una semana de bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mi Dios.